En enero de 2024, el mundo se conmocionó con nueva información sobre una de las bases militares más misteriosas y secretas del mundo, el Área 51. Esta vez, fuentes no oficiales han revelado información que podría ser clave para resolver el mayor misterio de los siglos XX y XXI: la existencia de tecnología extraterrestre que el gobierno estadounidense lleva décadas ocultando. Todo empezó en 1989, cuando un ingeniero llamado Bob Lazar afirmó haber trabajado en una unidad secreta de la base en la que estudiaba naves extraterrestres. Su afirmación pareció ciencia ficción a muchos en aquel momento, y el gobierno estadounidense desacreditó rápidamente sus afirmaciones. Sin embargo, en 2024, nuevas pruebas confirmaron inesperadamente algunos de los detalles de su testimonio, lo que hizo temblar incluso a los más escépticos. La filtración de información fue causada por un grupo de hackers que piratearon los servidores de uno de los principales contratistas del Pentágono que trabajaba con el ejército. Publicaron una serie de documentos que contenían informes secretos sobre proyectos de la base S4, donde, según Lazar, se almacenaban naves extraterrestres. Estos documentos se refieren al estudio de aeronaves desconocidas, que fueron encontradas en los años 40 y 50. Los informes contienen referencias a objetos de origen extraterrestre y al uso de materiales exóticos que no existen en la Tierra. Además, hay nuevas referencias al elemento 115, que Lazar describió entonces como la clave para crear un motor antigravedad. Los nuevos documentos afirman que, para 2023, los científicos trataban de desarrollar nuevas tecnologías basadas en estos materiales que podrían cambiar nuestra forma de concebir la energía y el transporte. Uno de los informes más impactantes describe la prueba con éxito de un dispositivo que no solo puede moverse a velocidades superiores a la del sonido, sino que también dobla literalmente el espacio a su alrededor, haciendo posible el desplazamiento instantáneo a grandes distancias. Estos hallazgos asombraron a mucha gente, porque esto es exactamente lo que Lazar describió en sus entrevistas hace 35 años. Según las filtraciones, en la base S4 se llevaron a cabo numerosos experimentos con tecnologías antigravitatorias, pero nunca se hicieron públicos. Nuevas pruebas sugieren que científicos del gobierno estadounidense pudieron integrar estas tecnologías extraterrestres en proyectos militares secretos, incluida la creación de aviones ultra rápidos, invisibles a los radares. Uno de los documentos menciona incluso pruebas en órbita alta, lo que podría indicar que algunos de estos objetos ya han estado en el espacio. Otro elemento sensacional de estos documentos es que las naves extraterrestres investigadas en el Área 51 tienen mecanismos de autocuración que van más allá de nuestros conocimientos sobre materiales. Los informes indican que los restos de una de las naves encontradas en los años 50 pudieron recuperarse parcialmente de los daños, supuestamente bajo la influencia de determinadas condiciones. Esto confirma aún más la suposición de Lazar de que las tecnologías que allí se estudian pertenecen a una civilización extraterrestre. Pero lo más importante es que los documentos incluían un informe sobre el contacto con formas biológicas extraterrestres. No contenía pruebas directas de la existencia de alienígenas vivos en la base, pero describía materiales biológicos de origen desconocido, encontrados con los dispositivos. Según estos informes, las muestras se entregaron para investigación, pero su naturaleza seguía sin estar clara. El gobierno estadounidense se ha negado a comentar la filtración, pero las declaraciones oficiales de algunos altos cargos insinúan que se ha reforzado la seguridad en las bases y que los datos podrían haber sido falsos. Sin embargo, muchos expertos independientes creen que esta filtración confirma las sospechas anteriores de encubrimiento de la verdad sobre la tecnología extraterrestre. La cuestión que ahora debaten no solo los teóricos de la conspiración, sino también los académicos, es hasta dónde han llegado estos experimentos, y si Estados Unidos está dispuesto a compartir estos conocimientos con el público a la luz de los nuevos datos
Cada vez está más claro que el Área 51 no es solo una base para probar aviones, sino un lugar donde se revelan secretos que podrían cambiar nuestra comprensión del universo. ¿Tenemos realmente tecnologías que no fueron creadas en la Tierra? Tenía razón Bob Lazarus y el gobierno lleva décadas investigando naves extraterrestres. Y lo más importante, ¿qué significa esta nueva filtración para el futuro de la humanidad? A principios de febrero de 2024, aparecieron de repente en Internet una serie de imágenes que dieron la vuelta a la tortilla sobre uno de los secretos mejor guardados del mundo, el Área 51. Estas imágenes no se publicaron en los medios oficiales, sino que aparecieron en foros anónimos, lo que las convierte en una fuente de información difícil de verificar. Sin embargo, las imágenes han causado gran expectación entre los teóricos de la conspiración y los investigadores de civilizaciones extraterrestres. La filtración se produjo en un foro en el que se debaten experimentos gubernamentales, clasificados y fenómenos anómalos. Un usuario con el sobrenombre de Silent Observer, que creó la cuenta pocas horas antes de la publicación, subió una serie de fotos y un breve texto. En su post afirmaba trabajar como técnico en el Área 51, con acceso a laboratorios cerrados donde se almacenan e investigan materiales extraterrestres. Según él, llevaba casi una década trabajando en la base, pero ya no podía ocultar la verdad al público. Su objetivo era simple: la verdad sobre los extraterrestres debe salir a la luz. Las fotos que publicó eran borrosas, aparentemente tomadas con prisas. Las fotos mostraban habitaciones que parecían laboratorios, así como extraños objetos que parecían cápsulas o contenedores. La más intrigante era una foto que mostraba lo que parecía un cuerpo biológico. Una criatura con grandes ojos negros y piel gris que se parecía mucho a los típicos alienígenas grises de los que los testigos del incidente de Roswell de 1947 llevaban años hablando. Muchos usuarios del foro sugirieron que podría tratarse de cuerpos de alienígenas conservados en laboratorios para la investigación. Además de fotografías, Silent Observer publicó varios documentos con sellos Top Secret. Estos documentos trataban sobre el estudio de muestras biológicas encontradas con objetos espaciales no identificados en los años 50 y 60. Uno de los documentos describía muestras de ADN que no correspondían a ninguna forma biológica terrestre conocida. La hipótesis planteada por los científicos de la base era que estas muestras podían pertenecer a una civilización extraterrestre. Lo más intrigante fue la afirmación del usuario de que estas criaturas no eran simples cuerpos para la investigación. Según él, al menos una criatura, denominada en los documentos Sujeto E2, conservó signos de vida durante el examen inicial. Incluso había registros internos que confirmaban su estado: un coma profundo o anabiosis. Los científicos intentaron devolverla a un estado activo para realizar más experimentos. Además, Silent Observer reveló que existe un departamento especial en el Área 51 que se ocupa exclusivamente del estudio de materiales biológicos extraterrestres. Afirmó que la base oculta no solo los cuerpos de los extraterrestres, sino también los resultados de sus intentos de comunicarse con los humanos. Según él, consiguió establecer un contacto telepático limitado con una de las criaturas, pero el gobierno ocultó este hecho, temiendo que su divulgación pudiera causar el pánico entre la población. Estas declaraciones causaron un increíble revuelo en el foro y fuera de él. Sin embargo, pocas horas después de la publicación de las fotos y los documentos, Silent Observer desapareció del foro. Su cuenta fue eliminada, y todos los intentos de encontrarle, incluso entre los usuarios activos, fueron infructuosos. No se encontró rastro alguno de su actividad, lo que no hizo sino añadir más misterio a toda la historia. Como era de esperar, no todos tomaron estas fotos con confianza. Muchos sugirieron que las imágenes podrían haber sido manipuladas o editadas. Sin embargo, tras un análisis detallado, los expertos en reconocimiento fotográfico señalaron que las imágenes no parecían ser falsas.
aunque debido a su mala calidad y a la premura con la que fueron tomadas, fue imposible verificar de forma concluyente su autenticidad. Como es habitual en los casos relacionados con el Área 51, las autoridades oficiales declinaron hacer comentarios. No confirmaron ni negaron la autenticidad de los materiales publicados. Sin embargo, tras esta publicación, empezaron a aparecer nuevos testigos que afirmaban haber trabajado en la base y podían confirmar la existencia de programas relacionados con extraterrestres. Algunos antiguos militares declararon anónimamente que habían oído hablar de experimentos con muestras biológicas que no pertenecían a ninguna criatura terrestre conocida. Lo que ocurrió tras la publicación de los materiales no hizo sino reforzar los rumores. Una semana después, algunos de los documentos y fotos desaparecieron del foro. Varios usuarios que habían estado discutiendo activamente sobre las fotos recibieron advertencias anónimas exigiéndoles que dejaran de hablar de ellas. Esto hizo sospechar que agentes del gobierno podrían haber intervenido y empezado a eliminar cualquier rastro de la filtración. Algunos participantes en el foro incluso señalaron que sus cuentas habían sido pirateadas o borradas sin previo aviso, lo que no hizo sino aumentar las sospechas de injerencia de los servicios de inteligencia. La historia de Silent Observer se convirtió en un auténtico fenómeno en Internet, extendiéndose rápidamente a otros foros de conspiración. Muchas personas sugirieron que esta filtración podría formar parte de una operación de mayor envergadura destinada a preparar al público para revelar la verdad sobre las civilizaciones extraterrestres. Otros creían que se trataba simplemente de un engaño bien planeado, diseñado para llamar la atención y desinformar a la gente. Paralelamente, algunos investigadores independientes han iniciado sus propias investigaciones para averiguar más sobre el origen de la filtración. Se pusieron en contacto con antiguos empleados del Área 51, con la esperanza de encontrar una confirmación o refutación de los datos publicados. Varias personas que accedieron a ser entrevistadas de forma anónima confirmaron que habían oído hablar del estudio de muestras biológicas extraterrestres, pero ninguna pudo aportar pruebas concretas. Los rumores siguieron extendiéndose. Algunos usuarios del foro afirmaron que habían encontrado otros documentos que confirmaban la existencia de tales experimentos, pero estos materiales desaparecieron rápidamente de la red, levantando de nuevo sospechas de injerencia gubernamental. Surgió la pregunta: si estos documentos no eran auténticos, ¿por qué alguien se esforzaba tanto por eliminarlos? Tras esta filtración, muchos teóricos de la conspiración empezaron a afirmar que el Área 51 no solo era un lugar de investigación de tecnología alienígena, sino también una base donde se retenía a los propios extraterrestres. Algunos de ellos sugirieron que existen complejos subterráneos enteros donde se mantiene a seres alienígenas vivos en estado de anabiosis, o incluso se les mantiene activos para que se comuniquen con el gobierno. Por supuesto, las fuentes oficiales guardaron silencio, lo que no hizo sino echar más leña al fuego. Las teorías siguieron multiplicándose, y la pregunta que más preocupaba a la opinión pública seguía sin respuesta. ¿Por qué se produjo ahora esta filtración y formaba parte de un juego mayor? ¿O alguien estaba realmente intentando contar la verdad sobre el Área 51? A pesar de que parte del material desapareció de los foros, muchos usuarios consiguieron guardar copias de documentos y fotos que siguieron circulando por Internet. Pero ninguna de las nuevas pruebas pudo dar respuestas definitivas a la pregunta sobre el origen de estos materiales. Silent Observer dejó tras de sí más enigmas que respuestas, y su desaparición añadió aún más misterio a la historia. Ahora que han pasado varios meses desde la filtración, la historia sigue siendo uno de los temas más discutidos en los círculos de teóricos de la conspiración e investigadores de fenómenos anómalos. ¿Es realmente el Área 51 un lugar donde no solo se investiga la tecnología alienígena, sino también donde se retiene a los extraterrestres? Y si es así, ¿cuánta más información intenta ocultar el gobierno a la humanidad? Estas preguntas siguen abiertas, y de momento no hay respuestas claras.
En abril de 2024, una serie de impactantes testimonios sobre experimentos humanos, supuestamente realizados en el Área 51, aparecieron en un foro clandestino especializado en denunciar conspiraciones gubernamentales. Esta vez no se trataba de extraterrestres o alienígenas, sino de cómo el gobierno estadounidense utilizaba la base cerrada para realizar experimentos secretos con el fin de controlar la mente y la psique de las personas. Un usuario anónimo, bajo el nombre de Mindbreaker, que afirmaba haber trabajado en una unidad especial de la base, proporcionó una serie de inquietantes detalles sobre un programa conocido como Proyecto Singularidad. Según él, este programa llevaba en marcha desde la década de 1970 y consistía en una serie de experimentos con seres humanos para explorar la posibilidad de controlar y manipular la conciencia humana. Inicialmente, estos experimentos se financiaron supuestamente como parte de programas militares secretos destinados a crear un soldado ideal, capaz de realizar tareas sin dudas ni miedo. Mindbreaker afirmó que un aspecto clave del proyecto era investigar tecnologías y técnicas que permitieran controlar o modificar el comportamiento humano mediante hipnosis, sustancias químicas y ondas electromagnéticas. En el Área 51, la base llevó a cabo experimentos utilizando los últimos dispositivos que emitían campos electromagnéticos que podían afectar a las ondas cerebrales, cambiando la percepción de la realidad de una persona. Estos experimentos estaban supuestamente dirigidos a hacer a las personas más susceptibles a influencias externas, en particular a órdenes y mandatos sin pensamiento crítico. Según un usuario anónimo, los primeros experimentos se realizaron con voluntarios militares que no tenían ni idea de a qué se estaban apuntando. Se les inyectaron sustancias especiales similares al LSD y se les conectó a dispositivos que afectaban a distintas partes del cerebro mediante pulsos de microondas. Los investigadores intentaban descubrir cómo controlar totalmente la voluntad humana influyendo en las ondas cerebrales. Resultó que, en determinadas condiciones, el cerebro humano se volvía muy vulnerable a las influencias externas, y los investigadores podían inducir un estado de mayor susceptibilidad a las órdenes o incluso cambiar los patrones de comportamiento de los sujetos. Uno de los aspectos más aterradores de esta historia fue que el programa Singularity duró décadas. Según Mindbreaker, en los años 80, los experimentos se ampliaron a civiles, que no tenían ni idea de que estaban siendo utilizados como sujetos de prueba. La mayoría de las víctimas fueron elegidas entre personas que visitaban la base por diversos motivos, como contratistas o empleados. Otras cayeron víctimas por accidente al haber estado en las inmediaciones durante las pruebas de nuevas tecnologías. Además, se dijo que la investigación tenía como objetivo desarrollar métodos de control mediante radiaciones electromagnéticas. Según los documentos publicados, los participantes en los experimentos a menudo no recordaban nada de lo que les había ocurrido. Las personas bajo la influencia de los experimentos no solo estaban sometidas a órdenes externas, sino que también podían mostrar comportamientos extraños que iban más allá de lo habitual. Algunos de ellos demostraron agresividad o un estado en el que ignoraban por completo el miedo y el dolor, obedeciendo cualquier orden procedente del exterior. El elemento más inquietante del proyecto Singularidad fue que los militares decidieron probar estas tecnologías sobre el terreno. Según Mindbreaker, algunas unidades utilizaron el control mental durante ejercicios para probar cómo afecta la tecnología a los soldados en situaciones de combate. Las pruebas mostraron resultados asombrosos. Los sujetos se volvieron increíblemente agresivos, sus umbrales de dolor disminuyeron y sus instintos de autoconservación desaparecieron. Podían seguir órdenes sin la menor duda, ignorando cualquier amenaza para sus propias vidas. Un elemento igualmente escalofriante de esta historia era la evidencia de efectos permanentes en los sujetos. Mindbreaker afirmaba que muchas personas que participaron en estos experimentos sufrían graves trastornos psicológicos, depresión, insomnio, dolores de cabeza y pérdida de memoria. En los peores casos,
Los sujetos mostraron graves trastornos mentales. Algunos de ellos desaparecieron tras participar en el programa, y el gobierno negó su existencia. Los documentos que aparecieron en el foro también contenían información sobre estudios psicológicos que describían los efectos de los experimentos, pérdida de memoria, trastornos mentales e incapacidad para realizar actividades mentales normales. Tras hacerse públicos estos testimonios, Mindbreaker desapareció del foro. Su perfil fue borrado pocos días después de su publicación, y todos los mensajes sobre el tema fueron rápidamente eliminados de los debates. Esto provocó una oleada de pánico entre otros usuarios, que supusieron que el gobierno estadounidense estaba vigilando el foro e intentando suprimir cualquier filtración de información sobre experimentos secretos. Algunos usuarios afirman haber recibido amenazas tras participar en debates sobre Project Singularity. Algunos afirmaron que estaban siendo vigilados y que sus cuentas habían sido pirateadas. Estos sucesos no hicieron sino avivar el interés por el tema y provocaron una oleada de teorías conspirativas. Empezaron a aparecer nuevos informes en Internet que afirmaban que podían llevarse a cabo experimentos similares en otros lugares secretos del mundo, y que existía toda una red de bases cerradas donde se investigaban métodos de control mental. Mientras tanto, los funcionarios del gobierno no han hecho ningún comentario sobre estas filtraciones, lo que no ha hecho más que aumentar las sospechas. ¿Por qué siguen existiendo estos programas secretos? ¿Y quién es responsable de las implicaciones morales y éticas de la experimentación humana? Si las revelaciones de Mindbreaker fueran ciertas, significaría que el gobierno estadounidense lleva décadas violando los derechos fundamentales de sus ciudadanos al realizar en ellos experimentos que sobrepasan los límites de lo aceptable. Esta historia ha hecho que mucha gente se pregunte qué ocurre realmente en bases secretas como el Área 51. Si estas instalaciones no son solo un lugar para investigar tecnología alienígena, sino también un campo de pruebas para experimentos de control mental, ¿qué más podría estar ocultando el gobierno? Tal vez estas tecnologías se hayan utilizado durante mucho tiempo en situaciones de combate en el mundo real, o incluso se hayan aplicado a civiles para manipular su comportamiento. Tras la desaparición de Mindbreaker y su testimonio, muchas preguntas siguen sin respuesta. Sin embargo, el interés por el tema sigue creciendo, y cada vez son más las personas que empiezan a explorar la posibilidad de que tales experimentos hayan tenido lugar realmente o sigan en curso. ¿Se trata de otra teoría de la conspiración o hay algo de verdad en estas revelaciones? Esta pregunta sigue abierta, y tal vez la verdad real se esconda en lo más profundo de los archivos del Área 51 y otras instalaciones similares donde se llevaron a cabo experimentos a lo largo de los años que solo podemos adivinar.